Transferencia de calor, radiación y factor de forma. La radiación térmica es un mecanismo de transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Por lo tanto, viaja a la velocidad de la luz y no necesita un medio físico para transportarse. Un cuerpo emitirá radiación térmica por el solo hecho de tener una temperatura por sobre el cero absoluto. Un cuerpo negro es un objeto idealizado que absorbe toda la radiación térmica que le llega. La ley de Stefan-Boltzmann establece que para un cuerpo negro, la potencia emisiva de este es la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura de su superficie a la cuarta. Para un cuerpo real hay que multiplicar lo anterior por la emisividad, que es un parámetro adimensional que me dice qué tan cerca de ser cuerpo negro está un objeto. La potencia neta resulta de la diferencia de temperatura entre la superficie del objeto y el ambiente, el cual está compuesto por algún fluido y otras superficies que emiten radiación. El ángulo sólido es una magnitud adimensional que representa la proyección de un objeto sobre una esfera. Esto debido a que cuando un objeto emite radiación, lo hace en todas las direcciones posibles, formando un campo en forma de esfera. Para un diferencial de área plano, el valor del ángulo sólido es 2π. Si el diferencial fuera curvo, cóncavo o convexo, entonces el valor será distinto. El ángulo sólido es útil para evaluar la radiación que emite un diferencial de área hacia otro. El factor de forma representa la potencia que recibe una superficie desde otra respecto a la superficie que ésta emite a la otra. Se calcula con una integral doble que es bastante difícil de resolver. Y en general la reciprocidad no se cumple. El factor de forma de una superficie sobre la otra no es el mismo que el de la otra superficie sobre la primera. Debido a lo complicado que es calcular el factor de forma, uno usa sus propiedades en vez de su definición. La regla de reciprocidad nos dice que el área de una superficie por el factor de forma de esta superficie sobre otra es igual al área de la otra superficie por el factor de forma de esa otra superficie sobre la primera. La regla de la suma dice que la sumatoria de los factores de forma de una superficie sobre todas las demás tiene que ser igual a 1. La regla de la superposición dice que el factor de forma de una superficie sobre la suma de otras dos es igual a la suma de los factores de forma individuales. Por último, la regla de simetría dice que si dos superficies son simétricas respecto a una tercera, entonces los factores de forma de estas con respecto a la tercera son iguales. Como ejemplo, tenemos una pirámide cuyas aristas son iguales y necesitamos calcular el flujo de calor que emite la superficie 1 sobre la superficie 5. Lo primero que hay que notar es que como todas las aristas valen lo mismo, la base de la pirámide es un cuadrado y las superficies laterales son triángulos equiláteros, iguales entre sí. Por lo tanto, las caras laterales son simétricas respecto de la base. Y por la regla de simetría, sus factores de forma respecto de la base son los mismos. El factor de forma de la base sobre sí misma es 0, pues es una superficie plana, no es cóncava ni convexa. No puede recibir radiación de ella misma. Mientras que la suma de los factores de forma de las caras laterales respecto a la base es 4 veces el factor de forma de la base sobre la superficie 5. Pues como dijimos antes, estas son iguales, lo que nos da como resultado que el factor de forma de 1 sobre 5 es igual a 1/4. Por último, la definición del factor de forma nos dice que el factor de forma de 1 sobre 5 es igual a la radiación de 1 sobre 5 dividida por la radiación de 5 sobre 1. O, en otras palabras, es la radiación recibida por la superficie 5 respecto a la que ésta emite a la superficie 1. Despejando, la radiación que recibe la superficie 5 desde la 1 es igual al factor de forma por su área
por la potencia emisiva que ésta emite a la superficie 1, lo que da igual a el área del triángulo equilátero por la constante de Stefan-Boltzmann por la emisividad de la cara 5 por la temperatura de la cara 5 a la cuarta menos la temperatura de la superficie 1, es decir, la base, a la cuarta. Si quisiéramos hacer un balance de energía de la superficie 5, entonces tendríamos que sumar las contribuciones que hacen las demás caras, o sea, las caras 2, 3 y 4 sobre la superficie 5. Con lo cual el desarrollo del ejercicio sería mucho más extenso. Y aquí termina este video y me despido. Muchas gracias por verlo.